Muy buenos días en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, aquí llevándoles el mensaje, ¿verdad? Que estamos llevando sobre el estudio de la oración, del cual ya tenemos 4 meses, hoy termina el cuarto mes y bueno, pues seguiremos todo el mes de mayo también con estos estudios, tal vez terminemos alrededor de estos estudios alrededor de mayo, junio, y pues han sido de mucha bendición y de mucha edificación. Eh, Estamos viendo la oración defensiva, recordando, pues, estamos revisando punto por punto del acrónimo defensa. Y para recordarles el acrónimo dice de defensa es, la D es de defiéndete, la E es de esgrime la escritura, la F será frena el avance de Satanás, la E es examínate, la N nombra a alguien en oración específica, la S es sométete a Dios y resiste a Satanás en el nombre de Jesús, y la A alaba al Señor. Y esas letras forman la palabra defensa, ¿verdad? Es el acrónimo que estamos revisando. Ya la vez anterior revisamos y estudiamos defiéndete apelando a la sangre de Jesús y esgrime la escritura. El día de hoy vamos a ver frena el avance de Satanás y recupera el terreno perdido y examínate en busca de pecados sin confesar. Son los dos temas que estaremos revisando el día de hoy y pues el día de mañana estaremos terminando con los que siguen, con los siguientes, ¿verdad? Hoy vamos a ver, pues frena el avance de Satanás y recupera terreno perdido. En la guerra espiritual estamos luchando contra poderes y autoridades. Esto dice en Colosenses 2.15. Vamos a Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Después de Filipenses está Colosenses 2.15. Dice la palabra de Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Verdad? Entonces estamos luchando contra principados y potestades, ¿verdad? Soberanos contra soberanos de la oscuridad que reclaman jurisdicción. Pero a través de la cruz Jesús derramó por completo el poder del enemigo. Ahí en Colosenses 2 del 8 al 15 dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué bendición que nosotros, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Es que nosotros fuimos rescatados, fuimos salvos, que teníamos de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, de una vida en esclavitud por los principados y potestades de este mundo, ¿verdad? Pero que Dios, ¿verdad? Nos ha tomado y su Espíritu Santo nos ha sellado para de alguna manera reconocer a nuestro Señor y Salvador, darnos una nueva vida, y es así como Él, clavando nuestros pecados y clavando todas nuestras faltas en la cruz, venció al enemigo, ¿verdad? Con su muerte, es decir, despojando de toda autoridad, ¿verdad? A estas principales y potestades.
Así que a Satanás ya no le quedan balas en su pistola. Sin embargo, fanfarronea y engaña a las personas para que se sometan a él. Cuando pecas o crees sus mentiras, estás cediendo el control y dándole terreno. Vamos a Juan 8:34. Juan 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuidado con lo que estamos escuchando en el mundo, cuidado con el enemigo, cuidado con lo que nos está susurrando, porque debemos detectar espiritualmente cuando es una mentira, cuando es un engaño y cuando está fuera de ese propósito, ¿verdad? Y vamos también a Efesios 4, del 26 al 27. 4, del 26 al 27, la palabra dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿por dónde nos va a tocar el enemigo? El enemigo nos va a atacar por nuestra debilidad, nos va a atacar si tu debilidad es que te enojas o te prendes muy rápido, cuidado. Por eso dice, te puedes enojar, ¿verdad? Pues puedes tener una molestia, puedes enojarte, pero que eso no te lleve a pecar, porque entonces el diablo va a aprovechar eso para hacerte caer. Entonces, ten cuidado con tus debilidades y cada día te tienes que presentar ante Dios, ¿verdad? Para presentarte de alguna manera alineado en su voluntad, sabiendo lo que Dios ponga en tu corazón, y si hay algo que tiene que corregir, déjate corregir con Dios, date cuenta que eso a lo mejor te está lastimando, te está haciendo daño y que no está permitiendo que tengas una relación al 100 con Dios. Entonces ponte a cuentas con Dios cada día. A lo mejor un día te enojaste mucho, o gritaste, algún día hubo, no sé, alguien te lastimó, te sientes herido, sientes amargura. Todas estas cosas tú tienes que ponerlas ante Dios, pedirle perdón a Dios y decirle que te limpie, para que entonces al limpiarte, Él te dé un propósito de amor y de bendición, y lógicamente puedas estar tú alineado y no des lugar al diablo. Pero cuando te arrepientes y crees en la verdad, Él pierde el control sobre ti. Vamos a 2 de Timoteo 2, 24, 26. O sea, cuando tú te arrepientes, cuando vas al Señor, lo que decía, te pones a cuentas con Él, pues el Señor te perdona, y entonces de alguna manera le quitas lugar al diablo, le quitas lugar a la tentación y al daño que él te quiere hacer. Entonces dijimos, vamos a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 26. Dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, cuidado, porque aquí está hablando exactamente a nosotros que somos sus seguidores, está hablando de los cristianos, está hablando de sus siervos, de los que le sirven. No debe ser contencioso, no debemos estar discutiendo, no debemos estar peleando entre nosotros, no debemos estar contendiendo para ver quién tiene la razón, sino más bien unirnos en una sola doctrina, que es la palabra de Dios, con un solo Señor, un solo bautismo, dice, ¿verdad? Y con un solo espíritu. Y lo que debemos hacer es predicar el Evangelio, llevar esta palabra de amor, llevando una sana doctrina a la vida de aquellas personas para que conozcan a Dios y conozcan del amor de Dios, pero tiene que ser con amor. No, no nos vamos a poner a pelear de que tú eres un idólatra y tú esto. No, no, no. Eso es dar bibliazos. Y esa es la manera en que también el enemigo nos utiliza a nosotros para contender, y entonces no permitir que la palabra llegue, la palabra de amor llegue a los corazones, ¿verdad? Dice, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. O sea, a veces, aquí estoy recordando, ¿verdad? Cuando vamos a los centros de rehabilitación, hay personas, pues, miren, la mayoría de las personas que están en el mundo
o que están en un centro de rehabilitación, pues no han tenido ese contacto espiritual, no han tenido esa vida espiritual. Entonces, muchas veces tú llegas, das la palabra, das la enseñanza y empiezan las preguntas para que tú contiendas, para que tú caigas, para que te desanimen o para que explotes. Entonces, a veces hay cuestiones así como cuando probaban a Jesús, ¿verdad? Que lo probaban con trampa para tentarlo. Así a veces pasa. Nos lanzan preguntas para ver, primeramente, si sabemos. Segundo, a veces pueden ser preguntas hasta que nos molestan, eh, porque son como para contender, para confrontarnos. Entonces, debemos tener mucha sabiduría en esos momentos para saber cómo responder y responder bajo la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo, porque si no, vamos a provocar ahí pues un rompimiento del mensaje que estamos llevando por medio de lo que Dios nos ha dicho, de la palabra a ellos. Entonces, tenemos que ser un poquito, tenemos que ser cautos, tenemos que ser, detectar cuando hay una pregunta tendenciosa, contenciosa, y no contender, sino contestar amablemente, basándonos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso estudiamos la palabra, para eso nos preparamos, para llevar esa palabra, ese evangelio, ¿verdad? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, tiene que haber mucha humildad, porque no es tu sabiduría, no es lo que tú sabes de la palabra, no es lo que has aprendido, es lo que el Señor pone en tu corazón, en tu vida. Por eso tenemos un compromiso muy, muy importante en ese sentido. Cuando derribas sus mentiras y cualquier pensamiento malvado de tu propio corazón, también necesitas pedirle a Dios que sea el Señor sobre ti y que ocupe con su espíritu y su palabra las áreas que quedaron vacantes. ¿Okay? Entonces, si hay algo todavía ahí vacante, tiene que entrar la palabra de Dios en nuestra vida, la tenemos que vivir, la tenemos que poner por obra para recuperar ese gozo si es que hemos tenido algún, algún distanciamiento, ¿no? Así es como llevamos todo pensamiento en cautiverio o cautivo a la obediencia de Cristo. Es lo que dice 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, si hay pensamientos, si hay murmuraciones, si hay algo que está en nuestra vida todavía ahí, tenemos que llevarlo a la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé la dirección y que ponga ese espíritu de amor en nuestra vida, ¿verdad? Eh, entonces, en este momento vuelve a presentarte ante Dios y sométete por completo al señorío de Cristo. Pídele que vuelva a tomar el control de cada parte de tu vida para que puedas amarlo con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y tu fuerza. Y ora para que te fortalezca y te permita seguir avanzando por el terreno que podemos reclamar gracias a su muerte. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros que nos dedicamos a llevar el Evangelio, a llevar la palabra. Tenemos que estar en oración constantemente, diariamente, en devoción con el Señor, leyendo la palabra. Y tenemos que estar pidiéndole a Dios que examine nuestros corazones para que el Espíritu nos convenza si hay algún pecado, que nos convenza de él, ¿verdad? Que nos dé convicción de pecado de tal manera que podamos ponerlo en manos de Dios y Dios pueda limpiarnos de ese pecado, de esa maldad y pueda quitarlo y entonces pueda reinar la palabra y el testimonio en nuestra vida. Eso es algo muy, 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 muy importante para todos los que estamos predicando, llevando el Evangelio, para todos los que tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? O sea, este estudio verdaderamente que estamos llevando de la oración es para todos los cristianos, porque verdaderamente acuérdense que siempre pedimos en el nombre de Cristo y siempre hablamos con Dios por medio de la oración. Entonces esto es muy importante como hablamos, ¿sí? No podemos en ningún momento Jesús decretó o Jesús eh, repeló de otras formas más que con la oración. Él siempre, todas las mañanas, oraba, hablaba con el Padre, ¿verdad? En ningún momento la oración de Jesús fue decretada. Vemos la oración que hace por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, y nunca hay un decreto, no hay un, el
el ordenarle a Dios que haga algo, ¿no? Sino es una petición, es ruego y súplica. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo estamos haciendo esa oración defensiva, porque todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Cristo. Entonces tenemos que usar el nombre de Cristo de una manera que sea, que honre a Dios y no que lo utilice como para nombrar a Dios como un acto de magia. O sea, eso no es, cuando dices en el nombre de Jesús, no es porque ya está hecho. Cuando dices en el nombre de Jesús, es porque Jesús va a actuar, va a tener el poder, va a tener la soberanía de actuar sobre esa petición, sobre ese ruego, sobre esa súplica. Entonces debemos, pues, tener esa palabra de Dios en nuestra vida realmente. Examínate, vamos a la E. Ya vimos la F, que es frena el avance de Satanás y recupera el terreno perdido. Ahora vamos a examínate en busca de pecados sin confesar, que es la E, la segunda E del acrónimo de defensa. Y este será el último punto que revisemos el día de hoy. Examínate en busca de pecados sin confesar. Los tiempos de prueba deberían transformarse en catalizadores para la limpieza. El libro de Santiago afirma que después de someternos a Dios y resistir al diablo, tenemos que limpiar nuestras manos y purificar nuestro corazón. Esto lo dice en Santiago 4:8. Vamos a revisarlo. Recuerden que la palabra de Dios la tenemos que ir enseñando y la tenemos que ir confirmando con sus Biblias. Ustedes pueden ver este estudio después ahí publicado en Facebook, o lo pueden ver en YouTube, en la página de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Si ustedes ahorita no tienen donde anotar y no tienen una Biblia a su mano, lo que pueden hacer es revisarlo después, e ir anotando y revisando, y bueno, que Dios le hable por medio de este estudio, ¿verdad? Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, dice ahí en el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuidado con esto del doble ánimo, porque es a los que le llama Dios, eh, pues es a los que vomita Dios, ¿verdad? Los que están en medio, los que de repente sí están con Dios, y los de repente pasa algo y se alejan, y de repente están con las cosas del mundo, de repente con Dios. Entonces, cuidado, porque esos son los de doble ánimo. Y esos de doble ánimo, pues, pues son los que llevan una vida mediocre, una vida cristiana mediocre, ¿verdad? Que no, que no oran, no leen la palabra más que cuando van a la iglesia, que no tienen sus devocionales diarios, están todo el día preguntándose por qué le pasa esto, por qué Dios, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si leo la palabra, ahí cuando voy. A mí me dijeron que iba a recibir promesas, pues sí, pero debemos siempre estar alineados a esa voluntad de Dios, debemos tener un solo ánimo. Sí, Dios no ama a los de doble ánimo. Dios no puede permitirte que tú tengas que de repente sí seas fiel, ¿verdad? Y cuando te va muy bien y cuando Dios te bendice, ahí estás, pero que cuando de repente te enfrentas a algunas pruebas, ahí ya te retiras, ahí ya no sé si voy a ir a la iglesia, ya no voy a la iglesia, en fin. Si me habla el pastor, pues le voy a contestar, pero le voy a decir que la verdad, me hicieron mala cara y que ya no voy a ir a la iglesia, o que me pasó tal situación y que me siento juzgado. No, hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos en Cristo, es porque tenemos que honrar, alabar y bendecir a Cristo. No es porque tengamos eh, que sentirnos nosotros bien, es para que nosotros podamos alabar, honrar y glorificar a Dios. Entonces, si usted está yendo a la iglesia porque el mensaje siente bonito, porque siente que el mensaje fue para usted y que el amor de Cristo, pero usted está yendo nada más para sentirse bien y que me gusta la alabanza, cómo la hacen aquí, cómo se siente esto, cuidado, cuidado, porque
Entonces está yendo por las emociones, no está yendo para una vida de honrar a Dios, no está yendo para que Dios se glorifique en la alabanza, no está yendo para que usted yendo a agradar a Dios, usted está yendo a agradarse a usted. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente podemos caer en este tipo de emocionalismos, en este tipo de cosas de me siento bien, de siento la unción, siento el Espíritu Santo, pero espérame, o sea, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer contigo y qué es lo que tú le estás dando a Dios? Porque Él ya dio la vida por ti, Él ya dio la gracia, Él por su gracia dio su vida y su sangre para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Pero tú, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Tú cómo le estás sirviendo? ¿Estás llevando una vida devocional? ¿Estás dando ejemplo y testimonio en tu familia? ¿Estás siendo agradecido con Dios en todo tiempo? O nada más estás teniendo una religiosidad o estás llevando una tradición cristiana. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ahí es donde el enemigo es donde nos ataca, es donde nos vence. Porque entonces, si llega y te murmura, ya ves, Dios no está contigo, mira los problemas que estás viendo, no sé qué, estás enfermo, estás esto, estás el otro, ves, Dios no te ama. Cuidado, porque entonces podemos fallar, podemos caer y podemos dejar, y no debemos en ningún momento dejar de confiar en Dios. Entonces, cuidado, hay que purificar nuestros corazones, por eso diariamente tenemos que estar poniéndonos a cuentas con Dios, porque a veces fallamos. O sea, yo creo que diariamente estamos fallando. A veces, por ejemplo, un día podemos no haberle dedicado el tiempo que necesitaba dedicarle a Dios y se lo dediqué a otra cosa, pues ahí estamos fallando. Entonces hay que ponernos a cuentas con Dios. A lo mejor un día me desesperé, ¿verdad? Y me airé demasiado y a lo mejor pequé al enojarme. Entonces, por lo que siento en mi corazón, me tengo que poner a cuentas con Dios. O sea, diariamente debo tener ese encuentro con el Señor para que Dios purifique mi corazón, para que Dios me limpie y para que yo pueda estar, ¿verdad? Todo mi cuerpo, todo lo que Dios lo pueda usar, pero lo pueda usar en santidad. Podamos llevar una vida de santidad, una vida apartada del pecado, alineada a la voluntad de Dios, llevando el Evangelio, llevando la palabra y, lógicamente, con nuestro testimonio y el Evangelio podemos impactar la vida de más personas que no lo conocen y entonces podemos dar fruto porque traemos buen fruto, ¿verdad? Nos estamos posando con los frutos del Espíritu. Eso es muy, muy importante. Para tener victoria es necesario arrepentirse. El arrepentimiento nos ayuda a permanecer firmes ante la tentación. No obstante, hay una diferencia entre ser tentado y ser atormentado por algo. Todo el mundo es tentado. Jesús fue tentado y tú también lo serás. La tentación no es pecado, pero si el enemigo te atormenta constantemente con algo, es probable que algún pecado sin confesar de tu pasado le haya dado un punto de apoyo para operar y establecer una fortaleza, o sea, una red de mentiras en tu corazón. Entonces, tenemos que cuidar esta parte, ahí está en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Capítulo, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aunque somos carnales, tenemos carne, somos humanos, estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, ya no vivimos para las cosas de este mundo, por lo tanto, todas las herramientas, armas que nos da Dios, que son totalmente espirituales, que es esa armadura de Efesios, la fe, ¿verdad? La salvación, el apresto al Evangelio, ¿verdad? El calzado del apresto al Evangelio, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. Entonces, todo eso, ¿verdad? Nos va a ayudar
para combatir al enemigo. Por eso es que tenemos que tenerlo presente todo el tiempo, por eso es que todos los días debemos estar leyendo la palabra de Dios para estar armándonos, ¿verdad? Con herramientas para que cuando venga el ataque, venga la tentación, nosotros podamos someternos a Dios, obedeciendo a Dios y creyendo en sus promesas, ¿verdad? Haciéndolos nuestras, sabemos en quién hemos creído y entonces podemos, ¿verdad? Eh, podemos rehuir del pecado, no haciéndole caso al diablo, ¿verdad? Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y entonces el diablo termina huyendo. ¿Por qué? Porque sabe que no va a poder hacer nada con nuestras vidas, ya no nos va a poder esclavizar, ¿verdad? El diablo va a querer torturarnos, hacernos regresar a la vida anterior, lo cual cuando tenemos una fe firme, cuando creemos en Jesús, cuando Dios nos está dando esa fuerza y esa esperanza y nos ha hecho vivir milagros inesperados en nuestra vida, milagros maravillosos que nunca hemos visto, que nunca habíamos visto y de los que nunca habíamos oído, pero que los hemos vivido en nuestra vida, entonces podemos estar firmes y decirle, diablo, no, o sea, tú con esto es una flechita que no me va a hacer nada, ¿verdad? Porque tengo un escudo que es la fe, sé en quien creo, sé la salvación como me protege de esos pensamientos, porque sé quién ha venido a darme esa esperanza y ese gozo y ese amor. Así como la verdad nos hace libres, las mentiras nos mantienen en cautiverio. Debemos desprendernos de todo impedimento de pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esto lo dice en Hebreos 12:1. Vamos ya a Hebreos 12:1, ya vamos a terminar. Ha sido mucha bendición todos estos 4 meses sobre la oración. Este, he aprendido muchísimo y te das cuenta que a veces le damos muy poca importancia a la oración y tiene cosas maravillosas que podemos entender, podemos saber cuando hay una oración por preventiva, defensiva, ofensiva, cuando hay una oración de súplica, de ruego, de arrepentimiento, o sea, podemos saber y en qué condiciones debemos ir en oración, ¿verdad? Todo lo que nos muestra la palabra sobre la oración es muy importante. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque lógicamente esta carrera, la meta, pues no sabemos cuándo es. La carrera termina cuando termina tu vida. O sea, cuando te mueres aquí físicamente y vas a la vida eterna. Ahí es donde termina, ahí es cuando ya estás llegando a la meta, cuando ya vas a la presencia del Señor, ya llegaste. Él termina de hacer su obra, de perfeccionarla hasta que tú te mueres. Él va perfeccionando, nos va ayudando a caminar en santidad, ¿verdad? Que es todo pues es un proceso que nunca termina, el perfeccionamiento de sus hijos y del ser humano. Entonces, pues Dios nos va ayudando a caminar en ese sentido, nos va permitiendo sentir esa presencia de Dios. Y la verdad, pues no hay cosa más grande, ¿verdad? Que correr esta carrera, despojándonos de toda carga, despojándonos de todo pecado. ¿Por qué? Porque cada día, si vemos que hay un pecado, que hay algo que nos está estorbando, que algo que nos está estorbando en la oración, que algo que nos está estorbando en el ministerio, algo que no está dando frutos, es porque hay algo en nuestro corazón que no está permitiendo esa relación al 100 con Dios. Entonces, eso debe ser algo que debemos siempre tener considerado en nuestra mente. Siempre debemos, yo llevo un tiempo, ¿verdad? No es, uno se pone en intimidad con Dios, pero yo les puedo decir que yo llevo un tiempo pidiéndole al Señor que me ayude, ¿verdad? A perdonar una persona que me hizo mucho daño y que inclusive este, estuvo lastimando directamente eh, pues a mi hija de alguna manera con sus ataques, murmuraciones, eh, con sus asedios y todo esto. Y la verdad, pues yo le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Este,
Dios me ha dado pues la, la bendición de poderme haber apartado de ese ambiente, de esa persona, porque estábamos conviviendo diariamente con él, desgraciadamente, pero hoy podemos decir, bueno, pues si él no quiere recibir a Cristo, si él no quiere tener una vida en Cristo, bueno, está bien, pero yo me tengo que apartar. Pero yo sí quedé muy dolido, muy frustrado, muy lastimado en ese sentido, y diariamente estoy poniéndome a cuentas con Dios para que Dios pueda limpiarme, ¿verdad? Termine de limpiarme, porque bueno, ya lo he ido sanando, pero, y lo ha ido sanando y limpiando mi Dios, pero eh, todos los días le pido que quite eso de mi corazón para que yo pueda seguir su obra, para que yo pueda seguir dando frutos, para que yo pueda servirle al 100% y que esa relación nunca se pierda, esa relación de amor no se pierda, ¿verdad? Entonces es muy importante. Es un ejemplo, ¿no?, que les estoy dando, pero sí les quiero decir que sí necesitamos estar revisando, porque como seres humanos podemos por ahí, el diablo puede atacarnos y puede debilitarnos. Nunca nos vencerá porque tenemos esa esperanza de Cristo Jesús, pero debemos estar preparados para combatir en la batalla. Y de las mentiras que lo acompañan para que podamos caminar en la victoria y la libertad que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. Los ataques del enemigo de hoy pueden deberse a pecados del pasado o no. De cualquier manera, deberías orar diciendo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno, ¿verdad? O sea, ve si hay algo malo en mi camino, examina mi corazón, examina mi vida, y pues pruébame y límpiame, ¿verdad? De mi corazón si hay algo malo, y guíame al camino eterno, al camino donde podemos caminar en santidad. Esto lo dice en el Salmo 139 del 23 al 24. Entonces, si Dios revela algún área de pecado sin confesar del ayer o incluso de hace una década, admítelo con rapidez y deshazte de él. Vuelve al lugar donde se diste terreno y confiesa lo que comenzó el problema. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos dos temas que estamos llevando, ¿verdad? Hoy vimos frena el avance de Satanás y recupera el terreno perdido, y después vimos examinarte en busca de pecados sin confesar. Entonces es muy importante estar frenando estos ataques con una oración verdaderamente dispuesta a obedecer a Dios, a estar no cediendo terrenos en ningún aspecto, sino más bien permitiendo que Dios haga la obra en nosotros, que Dios permita que podamos nosotros tener un corazón dispuesto, amante a servirlo, pero también a obedecerlo, y que podamos en humildad reconocer, ¿verdad?, cuando hay algo que en lo que estamos fallando, que Dios nos convenza de pecado, examine nuestro corazón, nos lo haga ver y podamos venir a Él arrodillados, confesando y arrepintiéndonos para que no demos lugar al diablo. Pues esta fue la enseñanza de hoy. Saludo a mi amigo y hermano Luis Munguía, que me está viendo en la transmisión del Facebook. Le doy gracias a Dios por su vida, porque él tiene un ministerio de liberación, de sanidad, ¿verdad? Muy, muy importante. Y, y, le doy gracias a Dios porque él va, lleva su testimonio, y con su testimonio y con la palabra de Dios, pues abre el camino para que más personas puedan conocer a Cristo y tengan esa salvación y esa vida eterna. Yo espero que iba a venir a Guadalajara, y con esto de de la pandemia y toda esta contingencia, pues se tuvieron que cancelar muchas cosas que teníamos planeadas de evangelismo, pero yo le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de Violeta, por sus hijos, que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga usando, que Dios le provea todos los recursos necesarios para que siga caminando en fe y siga fortaleciéndose en salud espiritual y física, y que pues que Dios bendiga su vida, bendiga su ministerio, y que esperamos un día podamos volvernos a encontrar acá en Guadalajara
para llevar el Evangelio en las calles de nuestra ciudad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, le acompañe. Si fue de edificación o va a ser de edificación porque usted no lo ha visto, o va a ser de edificación este mensaje para otros, ¿verdad? Que no lo han visto, pues compártalo ahí por Facebook. En un rato más estará en YouTube, lo estaré compartiendo el link de YouTube por Facebook para que usted también pueda entrar ahí, pueda conocer la enseñanza y si usted quiere seguir aprendiendo, quiere seguir o quiere tener estas enseñanzas diariamente, pues puede suscribirse al canal de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo y ahí puede suscríbase al canal y ahí puede compartir todos, ver alabanzas, ver enseñanza bíblica, falsas doctrinas, o sea, puede usted conocer un poquito de todo lo que estamos haciendo. No todas son predicaciones mías, no todas son enseñanzas mías, pero en su mayoría así son, pero pues ahí hay mucho material que usted está revisando y que es de edificación para su vida y que todo está en la sana doctrina de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide, le bendice y estaremos orando por cada uno de la familia en Cristo y por aquellos que también van a recibir un día a Cristo por medio de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les guarde, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea. Nos vemos mañana en otro espacio más.